Estamos en patología, algunos. ¿Sí? Sí, doctor. Pero no me puede empezar. Ya durante la clase se van a ir uniendo y les voy poniendo la asistencia. Puedes grabarlo también, ¿ah? Sí, ya lo puse para grabar, doctor. Entonces vamos a empezar. Esta es la clase sobre manejo de la infección del tracto urinario. En realidad es una segunda parte porque la primera la impartí en el curso de semiología y por eso les envié con tiempo una actualización de esa clase para que la puedan revisar. Siempre lo pueden hacer para que puedan consolidar mejor los conceptos, ¿no? En la primera parte justamente tratamos eso, conceptos sobre infección del tracto urinario, un poco la anatomía, la fisiopatología, y ahora nos vamos a concentrar en el manejo, ¿no? Se sigue viendo, ¿no, Paola? Paola. Sí, doctor. Sí se ve la diapositiva. Entonces, esta es la referencia que estoy empleando para la clase, la sesión de hoy. Es reciente, esta es es una guía europea de la Asociación de Urología y también se las voy a compartir luego junto con otro material sobre el tema para que amplíen la información cuando crean conveniente. En esta primera imagen, un poco para enlazar con la primera parte que les decía, sobre lo que es infección del tracto urinario complicado y no complicado, esto es por el origen, ¿no? Por el origen. Si hay factores de riesgo que hacen más probable el desarrollo de una infección urinaria y si esto es así, como seguramente ya han revisado, lo van a hacer, la microbiología se puede alterar, el germen puede variar y la resistencia también. Y aquí vamos a ver, lo que está al medio ya tiene que ver con el nivel de lesión, ¿no? del proceso. Cistitis es un diagnóstico anatómico, está comprometida la vejiga y una cistitis puede ser una parte de una infección no complicada o también una infección urinaria complicada si hay los factores de riesgo. Eso es por el origen, no es por la evolución que pueda tener un episodio de infección urinaria, no se confundan, ¿sí? Pielonefritis es también otro diagnóstico anatómico, ¿no? Esta puede ser no complicada o puede también ser complicada por el origen. Entonces, no porque es pielonefritis ya va a ser complicada. Lo de complicado o no complicado por el origen tiene que ver con los factores de riesgo que tenemos que verificar cuando estamos frente a un caso de infección urinaria, ¿no? Si es varón, etc. Infección del tracto urinario recurrente, infección recurrente del tracto urinario, aquí lo ponen como que puede ser de ambos lados y aquí hay una diferencia, esto es más propiamente una infección ya complicada, ¿no? No habría forma de cómo catalogarla como no complicada, aquí hay una diferencia y siempre tenemos que tener una visión crítica de las cosas, ¿no? Las demás infecciones del tracto urinario relacionadas a catéter, obviamente que eso es una forma de infección urinaria complicada por el origen, igualmente una infección que se da en un varón, y si estamos frente a una urosepsis, esta también puede ser complicada o no por el origen, o sea, un paciente, una mujer en mediana edad puede tener no solo una pielonefritis, sino una urosepsis sin ningún antecedente. Es un cuadro esporádico, llegó a ser grave. Y por el origen es una infección no complicada. Pero también puede tener algún factor de riesgo reconocido que hay que chequear y puede que por el origen sí sea complicado, ¿no? Entonces, no se confundan, lo de complicado o no es por el origen, por los factores de riesgo para el desarrollo de una infección urinaria, ¿no?
Ahora vamos a ver un poco el manejo de la bacteriuria sintomática. La definición está en la primera parte que les compartí. Y aquí hay dos componentes. La primera, que tiene que ver con los niveles de evidencia en cuanto al manejo, niveles de evidencia que van del 1 al 5. Y la segunda, en cuanto a recomendaciones del manejo propiamente, ¿no? Yo me voy a concentrar en el manejo y dentro del manejo aquellas que tienen una fuerte recomendación, a favor, porque eso lo pueden revisar. Los niveles de evidencia en la guía europea de la Asociación de Urología eh, van del 1 al 5, ¿no? 1 es cuando el soporte para la evidencia tiene que ver con ensayos clínicos. 2, cuando tienen que ver con estudios de cohorte. 3, cuando tienen que ver con estudios transversales, casos y control o propiamente transversales. 4, cuando tienen que ver con serie de casos. Y 5, cuando tienen que ver con opinión de expertos. Entonces, en cada uno puede haber alguna variante. Entonces, esos niveles están aquí catalogados como tal y pueden revisar la guía para ampliar la información al respecto, ¿no? No me voy a concentrar en los niveles porque estos niveles, esta evidencia se condice con el manejo, ¿no? Entonces, en cuanto a bacteriuria sintomática, ¿no? No hay que, ¿cuál es la recomendación aquí que es fuerte? No hay que buscar o tratar la bacteria sintomática, ¿no? ¿En qué situaciones? En una mujer que no tiene factores de riesgo, definimos que tiene bacteria sintomática, tiene un cultivo positivo, no hay que, por un lado, no se debió haber buscado y tampoco hay que tratarlo. Si ya se hizo y tenemos el dato, no hay que tratarlo, ¿no? En pacientes con diabetes mellitus, que está controlada, en mujeres posmenopáusicas, en ancianos que están en casas de reposo, ¿no? En pacientes que tienen alguna disfunción o reconstrucción del tracto urinario. Si no hay síntomas, no hay necesidad de tratarlos y ni siquiera buscarlo, ¿no? Eh, en pacientes con trasplante renal, incluso, ¿no? Porque esto es un dato más reciente, porque en general se señala que uno busca tratar en situaciones, me refiero a la bacteria sintomática, ¿no? Claro, en situaciones de niños, embarazadas, inmunosuprimidos. Y un trasplantado renal es un inmunosuprimido, ¿no? Por la terapia que tiene para sostener el injerto, el trasplante. Pero en el caso particular del trasplante renal hay sustento reciente como para que incluso en estos casos no haya necesidad de tratar la bacteria sintomática, ¿no? Y uno de los artículos que les voy a enviar también tiene que ver con eso y lo pueden revisar, ¿no? En pacientes que han sido sometidos a cirugía de artroplastía, ¿no? Entonces en ellos, a veces en el prequirúrgico, hay que hacer un cultivo de orina y hay que tratarlo, entonces no habría necesidad de tratarlo, ¿no? Y quizá en el caso mayor una profilaxis prequirúrgica, pero ya ven que hay evidencia reciente que no recomienda su tratamiento. Eh, en cambio, si un paciente tiene una bacteriuria sintomática, pero tiene una indicación de un procedimiento urológico como puede ser una urodinamia o una cistoscopía, ahí sí hay una recomendación fuerte para tratar a esos pacientes y lleguen al procedimiento con un cultivo de orina negativo, ¿no? Ahí sí hay necesidad de empezar un ciclo de tratamiento. Veamos ahora qué recomendaciones hay en cistitis no complicada. Cistitis es un diagnóstico anatómico, ¿no? No complicada, no hay factores de riesgo eh, para el desarrollo de hito en particular, ¿no? En cuanto a evaluación diagnóstica y recomendaciones en el bloque de color verde, ¿no? ¿Qué recomendación fuerte hay? ¿No? Que el diagnóstico en ausencia de factores de complicación, por eso es una cistitis no complicada, se va a basar solo o sobre todo en la historia clínica, ¿no? Si hay síntomas urinarios bajos o no, y en la ausencia de flujo vaginal.
Entonces, con eso es suficiente para hacer un diagnóstico clínico de cistitis no complicada. Y solo hay una recomendación de solicitar un cultivo de orina si hay la sospecha de pielonefritis, bueno, una infección alta, y ya no estamos frente a una cistitis, ya estamos frente a otro cuadro clínico, ¿no? Si el cuadro no se resuelve o recurre en pocas semanas, si el cuadro clínico es atípico, ¿no? O si estamos frente a una mujer embarazada. En cuanto a terapia antibiótica en cistitis no complicada, miren, tenemos como primera línea fosfomicina oral, también hay de forma parenteral, pero en este caso puede ser suficiente el uso de fosfomicina oral, incluso a dosis única, ¿no? El segundo, la Bicilinium, es un derivado de penicilina que no lo tenemos en nuestro medio, pero sí tenemos la nitrofurantoína. Y aquí tenemos el medicamento genérico que se usa hasta 4 veces al día, pero también hay uno comercial que es 2 veces al día. Ya ahí, de acuerdo a la situación, pueden elegir uno u otro, ¿no? Que es lo más conveniente para el caso que enfrenten. Y si no hay recomendación de utilizar pues las quinolonas, aunque esto en general, toda recomendación de antibióticos siempre va a tener que ver con el comportamiento de la epidemiología local, ¿no? Y en el caso de nuestro medio, de nuestro país, sobre todo en Lima, sí, no hay lugar para, en cualquier caso de infección urinaria, no hay lugar para el uso de quinolonas porque la resistencia es tan alta, bordea el 60-70% de los casos, ¿no? Uno de cada tres, de cuatro va a responder, y entonces eso no es una terapia ya conveniente. Eh, Sobre justo el tratamiento, ¿qué opciones tenemos? Miren, aquí les comentaba lo de la fosfomicina oral, ¿no? Que puede ser incluso dosis única, las opciones de nitrofurantoína, ¿no? Las de liberación prolongada, 2 veces al día, versus la genérica de 4 veces al día. Eventualmente podemos usar cefalosporinas de primera o segunda generación. Cotrimoxazol tampoco es una opción en nuestro medio por una alta proporción de resistencia, ¿no? Uno de cada 4 podría responder, entonces ya no es una alternativa real en nuestro medio. Y veamos ahora lo que tiene que ver con pielonefritis no complicada. Pielonefritis es un diagnóstico anatómico, es una forma de infección urinaria alta, ¿no? No complicada quiere decir que no hay factores de riesgo de origen para el desarrollo de una pielonefritis, y esta puede ser un cuadro esporádico, ¿no? En cuanto a recomendaciones de manejo, miren, ¿sí? Fuerte recomendación, utilizar un examen completo de orina, realizar de todas formas un cultivo, ¿no? Que se va a complementar con pruebas de susceptibilidad o sensibilidad si es positivo, y también podemos considerar el uso de imágenes, ¿no? Tanto como una ecografía para ver que no haya ninguna complicación de la infección urinaria, no del factor de origen, sino de que ésta no se complique. Complicación de una pielonefritis, ¿no? Que como puede ser un absceso, etc. En cuanto al tratamiento, esto de anular lo de las quinolonas, eso es mío, no es de la guía, porque en nuestro medio, ya les digo, no es una opción que debamos tener en cuenta, ni tanto para el tratamiento oral ni como para el tratamiento parenteral. No es una alternativa en nuestro medio. Eh, Podríamos sí considerar el uso de cefalosporinas. Eh, y obviamente la terapia parenteral puede ser una opción, sobre todo si el paciente tiene indicación de hospitalización, ¿no? No es conveniente el uso de nitrofurantoína, fosfomicina oral en estos casos, ¿no? Es más
el uso de cefalosporinas por vía parenteral, y eventualmente podríamos combinarlo con un aminoglucósido si es que la función renal está conservada por algunos días, ¿no? 3 días puede ser suficiente y no ponemos en riesgo a la función renal. Los esquemas de antibióticos, aquí terapia empírica oral, ¿no? Quinolonas no es una alternativa, no porque sea levofloxacino eh, ya no va a salvar la situación. Y peor, nosotros no solemos usar, que tenemos mucha actividad hospitalaria y un lugar complejo, no solemos usar quinolonas, entre otras razones también, fuera de la resistencia, porque es una alternativa importante en el manejo de tuberculosis resistente. Entonces, usar levofloxacino para infecciones respiratorias altas, no complicadas, o incluso de forma empírica para infecciones urinarias, no es una buena práctica en nuestro medio, porque podemos comprometer el medicamento y dejar de ser una alternativa para el manejo de tuberculosis, ¿no? Entonces, de las que mencioné, quizá las cefalosporinas sí podrían ser una alternativa, ¿no? Si estamos frente a una pielonefritis no complicada, ya sea oral o parenteral, de acuerdo a la condición clínica, a la gravedad del caso. Eso es el uso parenteral empírico, porque se supone que antes de empezar el tratamiento tomamos una muestra de orina para el cultivo, esta se está procesando y debemos, dado que hay cuadro clínico, dado que hay urgencia, incluso hay necesidad de tratamiento, ya sea si el paciente está hospitalizado o es ambulatorio, tomamos la muestra y empezamos un régimen de antibióticos, ¿no? Empírico. Cefalosporina de segunda generación, de primera o segunda generación, combinado con un aminoglucósido, puede ser una alternativa razonable, ¿no? Y el aminoglucósido, como les decía, pueden usarlo tanto como solo 3 días, mientras tienen el resultado del cultivo, y luego dirigir el tratamiento con el resultado, ¿no? Pueden incluso desescalar el tratamiento rápidamente en 3 o 4 días, e incluso pueden convertir la hospitalización ya en manejo ambulatorio si la respuesta clínica ha sido favorable, ¿no? O sea, una hospitalización corta, si hubo necesidad de hospitalizar realmente al paciente, ¿no? Y en casos graves, quizá podamos considerar una terapia mucho más, si se quiere, segura, potente, mientras obtenemos el resultado del cultivo, ¿no? Aquí tenemos combinaciones como estas, ceftolozano, tazobactam, cetacina, bivactam, que en realidad no están disponibles en nuestro medio, en el Seguro Social o en el MINSA. Tenemos los carbapenems, ¿no? Pero, como le digo, quizá eso pueda ser una alternativa en casos graves, ¿no? Críticos, en el que rápidamente, con una buena respuesta y con el resultado del cultivo, uno pueda tender a desescalar el tratamiento. Pero si la situación no es grave, puedo combinar una cefalosporina con aminoglucósidos y la creatinina está bien, y no habría ningún problema. Ahora veamos lo de una ITU complicada. O sea que hay factores que ponen en riesgo a la persona para el desarrollo de una ITU, ¿no? De origen, complicada por el origen. Aquí la evidencia, aquí las recomendaciones de tratamiento antibiótico. Las recomendaciones son fuertes. Eso quiere decir que deberíamos seguir estas recomendaciones, y en cambio cuando la recomendación es débil, eso puede terminar siendo opcional, ¿no? Pero si hay una recomendación fuerte con base en la evidencia acumulada, entonces como que deberíamos seguir esas recomendaciones. Ahí lo que les comentaba, ¿no? Una combinación de derivados penicilina o cefalosporina con un aminoglucósido puede ser una alternativa, ¿no? O una cefalosporina. Aquí se señala que el uso de ciprofloxacino puede ser una alternativa si la resistencia local es menor al 10% en algún caso, pero
vemos que en la práctica eso ya no ocurre, entonces no es una alternativa, ¿no? En realidad. Tal vez si ya tenemos el cultivo y este es sensible a quinolonas, tal vez podamos considerarlo como para desescalar, pero no como una terapia empírica. Y menos si el paciente ya ha tenido historia de uso y, como dice aquí, ha estado siendo manejado en áreas de urología, ¿no? Donde quizá usan mucho estos productos. Y en lo posible también debemos evaluar pues, una normalidad anatómica o funcional de las vías urinarias, ¿no? Por lo mismo que estamos frente a una situación de, de complicado por el origen, ¿no? Ito recurrente, otra forma de ito complicada, ¿no? Un poco lo relacionado con la edad. La edad suma elementos que incrementan la probabilidad del desarrollo de infecciones urinarias, sobre todo en la mujer. Y aquí vemos, ¿no?, cómo es que eso se hace notorio, ¿no? Sobre todo si comienza a desarrollarse incontinencia, si hay atrofia en los genitales, o hay instrumentalización, y si hay deterioro funcional, ¿no?, cognitivo o en general. La clase funcional comienza a disminuir, eso incrementa el riesgo de infecciones a los que se pueda ya presentar en una edad más temprana, ¿no? Como los factores que vemos aquí. Se pueden sumar si uno ya está en esa etapa posmenopáusica. Esto del estado secretor relacionado al grupo sanguíneo ABO es más teórico, ¿no? Se señala que los que tienen estos componentes tienen 3 a 4 veces más riesgo de hacer infección urinaria que aquellos que no lo tienen. Pero eso es más para el libro. O para algún examen que alguien quiera comprometerlo, pero no solo para que tengan el dato. En cuanto al manejo, la evidencia acumulada y que se condice con estas recomendaciones, ¿no? Fuertes y débiles. Vamos a mencionar sobre todo las fuertes, las que tienen una recomendación fuerte, las débiles las pueden repasar luego, ¿no? Aquí sí hay una necesidad del cultivo, ¿no?, para definir lo de la recurrencia. Si hay problemas en los genitales, atrofia, entonces se puede usar estrógenos, eso puede ayudar. La profilaxis inmunoactiva también es una alternativa para reducir los episodios de recurrencia, ¿no? Aquí surgen algunas opciones para disminuir la recurrencia de las infecciones, ¿no? Este producto, hipurato de metenamina, también pues, puede ayudar a disminuir la recurrencia. Y el uso de profilaxis continua o post-coito también puede ser una alternativa en otros escenarios, ¿no? Y en los pacientes que son adherentes, un esquema de corta duración, si hay un nuevo episodio de infección urinaria, puede ser suficiente. Entonces, el uso de productos de arándanos tiene una recomendación débil. O sea, surgen una serie de opciones que pueden emplearse para disminuir la frecuencia de las recurrencias, ¿no? Entonces, y aquí lo tienen en cuenta y es cuestión de que uno comience a profundizar en esto y ver si es una alternativa. Pero como médicos generales quizá no van a ver mucho esto y sea más bien identificarlo, diagnosticarlo y referirlo a la especialidad respectiva para que se puedan manejar estas situaciones, ¿no? Infección urinaria asociada al catéter. En cuanto a evaluación diagnóstica, ¿no?, miren, las recomendaciones son fuertes, no hay que realizar cultivos de orina en forma rutinaria en estos pacientes que están asintomáticos y que tienen un catéter o una sonda vesical, como por ejemplo, ¿no? La piuria tampoco es un indicador de infección urinaria asociada al catéter, si solo es eso, ¿no? Y tampoco aún si esta es turbia, ¿no? No es que eso ya nos permite el diagnóstico. Quizá suficiente con el cambio del dispositivo de la sonda y con eso basta, ¿no?
En cuanto a manejo y prevención, miren, fuertes recomendaciones. Tratar la infección urinaria sintomática, ¿no? En un paciente que tiene catéter o sonda, eso sí, ¿no? Pero sí es sintomática. Si no hay síntomas, no, expectante, ¿no? Que es una forma de una ITU complicada, ¿no? Sí, en lo posible hay que tomar una muestra de orina para verificar de qué germen se trata, ¿no? Ahí lo ideal es, si hay síntomas, cambiar la sonda y en el recambio, tomar la muestra para el cultivo, ¿no? No tratar la bacteriuria sintomática asociada a catéter, ¿no? O sea, estamos viendo que el tratamiento solo si hay síntomas, ¿no? Claros. Eh, y obviamente si el paciente va a ser sometido a algún procedimiento o tratamiento urológico, sí va a ser conveniente tratar si el paciente tiene un cultivo positivo, tiene una bacteria sintomática. Ahí sí uno puede tratar, cambiar de sonda y tratar según el cultivo, ¿no? Y eso es lo que se señala aquí, ¿no? De reemplazar o retirar el catéter antes de cualquier tratamiento. No aplicar antisépticos o antibióticos tópicos en el catéter, eso no está recomendado y hay sustento para ello, ¿no? Y no solo en el catéter, sino tampoco en la uretra o en el meato, ¿no? Eso no contribuye. Y tampoco el uso de antibióticos de forma profiláctica, ¿no? O sea, ustedes verán algún paciente que tiene sonda está usando ciprofloxacin como profiláctico, eso no está indicado, ¿no? En lo posible de procurar pues que el cateterismo dure poco, ¿no? Si el problema es temporal, y obviamente si hay un problema irreversible de fondo, no va a haber alternativa y en esas situaciones se puede contemplar el uso del catéter intermitente, ¿no? Y si hay necesidad de un catéter permanente, quizá los catéteres siliconados puedan ser una alternativa para disminuir la frecuencia de infecciones, ¿no? En ese sentido va esta recomendación. En urosepsis, no vamos a abordar el tema, la definición de urosepsis y recordarles que deben tener en cuenta este puntaje, el SOFA rápido, ¿no? En base a datos clínicos y el lactato, pero sí hay que tener en cuenta que en estos casos sí es conveniente tomar muestra de orina para el cultivo, ¿no? Y no solo orina, sino también hemocultivos si es que el paciente pues, tiene fiebre, ¿no? Sobre todo si tiene fiebre. Y aquí, si el paciente tiene un cuadro de sepsis o choque séptico, obviamente es una forma de gravedad. Aquí la terapia empírica puede contemplar regímenes, considerar la posibilidad de resistencia y entonces ir de más a menos con el tratamiento antibiótico, de acuerdo a la historia del paciente. O quizás si hay un cultivo previo, puede ser un referente para diseñar el esquema de antibióticos, ¿no? Y según los resultados, esta ya puede ajustarse, modificarse. Esto tiene que ver lo siguiente tiene que ver con que si hay algún factor bastante relacionado con el desarrollo del episodio de infección urinaria, tratar de eliminarlo, ¿no? Pero si no hay ninguno, ni modo. Y esto de las medidas de soporte, obviamente, ya es el manejo de un paciente delicado, en sepsis, ¿no? La parte general de fluidos, etcétera. Temas, bueno, aquí también tienen cefalosporinas, eh, eventualmente podemos usar aminoglicosidos si la creatinina o la función renal está conservada, aunque si el paciente está inestable, esto puede variar, entonces hay que tener mucho cuidado. O incluso, como les decía, podemos empezar con una cobertura de carbapenems y, y irla ajustando de acuerdo a los resultados de los cultivos, ¿no? Y vamos a terminar esta teoría con dos casos.
tiene que ver con una señora ya adulta mayor, ¿no? Vista recientemente en la consulta. Tiene una historia larga de varios problemas, cirugía de vesícula en el 80, una neoplasia maligna de mama en el 91, cirugía intestinal por obstrucción, al parecer fue un vólvulo en el 2010. Tiene el diagnóstico de cirrosis, fue un hallazgo en el 2016, el origen no estaba claro, la sospecha de una enfermedad relacionada a la disfunción metabólica, ¿no? Con estas siglas. Se le halló varices en una endoscopía en 2020 y ha tenido algunos episodios de encefalopatía grado 3, ¿no? Está en evaluación como candidata a trasplante de hígado y el puntaje MEL es 18 puntos, ¿no? Eso tiene que ver con la probabilidad de sobrevivir en el corto plazo. El último año y medio ha tenido varios cultivos de orina positivos, ¿no? Que se le hacían en sus controles, sin síntomas relacionados, ¿no? El último fue del 11 de mayo, donde se halló un Enterococcus fecalis y ha utilizado antibióticos en varias ocasiones en este tiempo, ¿no? El último, con nitrofurantoína de liberación prolongada, como macrodantina, un mes, ¿no? Y entonces el médico de gastroenterología sospecha que puede haber alguna relación entre estos episodios de infección urinaria con los de la encefalopatía y por eso le envía la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Puede ser, las preguntas de exámenes en estos temas van a ser de casos clínicos para aplicar los conceptos, ¿no? Entonces, para que piensen un poco. Y el segundo caso es un varón de 68 años, también un adulto mayor, visto hace poco en la consulta, tiene una historia de cáncer de pulmón, un adenocarcinoma, estadio clínico 4 por metástasis a columna vertebral, que le produjo un síndrome de compresión medular, ¿no? A nivel dorsal. En enero recibió radioterapia, luego quimio, seguida de quimio, y un perfil molecular de la histopatología mostró que tenía factor de crecimiento y por tanto en abril empieza esta terapia dirigida con erlotinib, ¿no? Él tiene una clase funcional 2, ¿no? Más cercano a 1 es normal, 4 es cuando ya es muy pobre o incluso premortem, el paciente está en silla de ruedas, ¿no? Por la compresión medular, tiene una sonda vesical, ¿no? Por una vejiga neurogénica, y está en evaluación de urología para una urodinamia con miras a la posibilidad de retiro de la sonda vesical, ¿no? En un cultivo del 22 de mayo de orina se le encontró una E. coli ble, o sea, una E. coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Que fue sensible a 4-hexazol, nitrofurantoína, pero con mix altos, ¿no? Que es la concentración inhibitoria alta. O sea, y había usado fosfomicina oral hacía poco, según un cultivo anterior, ¿no? de orina. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Vamos a ver. Paola, Sí, doctor, ¿me escucha? sí, ¿hacemos una ronda de preguntas o pasamos a la segunda teoría y al final vemos las preguntas? Mm, no hay preguntas, doctor. Ya, entonces pasamos a la segunda teoría y quizá al final se animen a hacer algún comentario. Ya, ya, doctor, pasamos a la segunda. ¿Sí? Entonces, entramos a la siguiente reunión. Pienso que con esta misma conexión, Ah, ya, ya. Ya, doctor, ¿sí? entonces acá nos quedamos. ¿Sí? Voy Ya, a un doctor. momento para colocar la siguiente, ¿sí? Pero vayan pensando en estos casos.
Paola, ¿se ve la otra presentación? Sí, doctor, sí se logra ver. Entonces, empezamos, ¿eh? Esta segunda teoría tiene que ver con el cáncer renal, específicamente el carcinoma de células renales. Al final vamos a tocar lo referente a otro tipo de tumores renales, pero la mayor parte tiene que ver con este tipo de cáncer. La referencia es este capítulo de este libro, ¿no? De terapéutica. Y lo esencial en este tema es que los pacientes se pueden presentar con hematuria macro microscópica, ¿no? Si no la hay, no la busca. También puede haber dolor o encontrarse una masa en uno de los flancos, ¿no? Del abdomen. Y también el paciente puede presentar fiebre, también baja de peso, eso es obvio, pero la fiebre quizá pueda un poco desviarlos, ¿no? Entonces, pero no es el único tumor que puede presentarse con fiebre y otros también, como los linfomas, entonces ahí específicamente se le llama síntomas B. O sea, la fiebre como parte de una neoplasia no es algo que sorprenda finalmente, ¿no? Obviamente uno descarta que hay infecciones y luego si hace eso puede asumir que la fiebre puede ser parte de la neoplasia. Y en este tipo de cáncer esto puede ser un hallazgo. El paciente no tener ninguna molestia. Se hace un chequeo por algo, una ecografía, un tomo y encontraron una masa y termina siendo un cáncer que no tenía manifestación clínica en ese momento. También puede uno encontrarlo de ese modo. Digamos, esto tiene que ver con datos procedentes de Estados Unidos, ¿no? Miren el cáncer de células renales o que incluye la pelvis renal, acontece en un 4%, no es nada despreciable, no es baja frecuencia, pero no es despreciable. Y miren, en 2019 hubo más de 70.000 casos nuevos, 15.000, con 15.000 decesos. O sea, hay que tenerlo presente, ¿no? Ciertamente ocurre en el sexto decenio de la vida en la mayoría de los casos, ¿no? En personas adultas mayores. Y los hombres son más afectados, 2 veces más que las mujeres, ¿no? Y se menciona que hay factores de riesgo, pero esos son factores de riesgo generales, ¿no? La inactividad, la obesidad, diabetes, el consumo de tabaco son factores de riesgo generales, no solo para este tipo de neoplasias, ¿no? Que hay que cuidar, hay que controlar. Puede haber un componente hereditario, ¿no? Hay variantes hereditarias de este cáncer, aquí tienen algunos nombres. Por eso en la historia clínica es importante indagar sobre la historia familiar, eh, porque eso puede ayudar, ¿no? ¿Qué sector del nefrón es donde suele empezar este tipo de patología? En el túbulo contorneado proximal, ¿no? Y la histopatología puede ser variada, ¿no? Células claras, que es el más común, pero también puede ser papilar, cromófobo, de conducto colector, sarcomatoide, etc. Aquí una tabla con las neoplasias malignas más comunes según el sexo, en hombres izquierda y mujeres a la derecha. La idea es, está resaltado lo del cáncer renal, que ustedes vean que estos tumores están en la lista, ¿no? De los 10 más comunes, ¿no? Esta relación varía un poco con países como el nuestro, donde en el caso de varones el cáncer de estómago ocupa un lugar más frecuente. En cambio, en Norteamérica el cáncer de colon es mayor, ¿no? Y en el de mujeres también, miren, es un poco más rezagado, pero también está presente lo del cáncer renal, o sea que hay que tener presente este tipo de patología, ¿no? Obviamente en mujeres nosotros tenemos bastante cáncer de mama, pero también tenemos bastante cáncer de cervix, incluso más, ¿no? Y en Norteamérica el cáncer de cervix no es tanto.
¿no? Entonces, es bueno revisar esas diferencias regionales. Todas las manifestaciones clínicas, decía que la hematuria puede ser macro, micro, y esta en general puede presentarse en un 60% de casos, ¿no? Si no hay hematuria macro, entonces un examen de orina es muy importante, ¿no? Dolor o una masa en el flanco en un tercio de los pacientes, y la tríada de dolor, masa y hematuria en 1 de cada 10, o sea que lo clásico no es lo más frecuente, ¿no? Entonces, y hablábamos de la fiebre como una manifestación paraneoplásica si descartamos infecciones, ¿no? También el paciente en el momento del diagnóstico puede ya tener pues tos, dolores óseos, manifestaciones de compromiso extrarrenal, ¿no? Tanto como un 20%, o sea, 1 de cada 5 ya pueden tener un diagnóstico en ese estadio. Y como les decía, en el otro extremo esto puede ser incidental. Y no porque sea incidental va a ser localizado, puede también ya ser metástasis regional o a distancia. En los exámenes de laboratorio, el examen de orina es básico, ¿no? Buscar hematuria sobre todo. En las pruebas de sangre básicas, el hemograma. En un 5% de casos puede haber un incremento de la hemoglobina, favorecida por el incremento en la eritropoyetina, ¿no? Pero ven que esto es un porcentaje pequeño, y también otro porcentaje pequeño puede haber hipercalcemia, ¿no? Entonces, como una manifestación, una complicación. En cuanto a las imágenes, dejando de lado el hallazgo incidental que ya hemos comentado, que puede darse por ecografía o tomografía, la tomografía o la resonancia son pruebas muy importantes en la valoración de los tumores renales o de una masa renal, ¿no? Porque no solo nos permiten hallar el problema, sino ver los detalles internos que pueden orientar hacia una neoplasia maligna, ¿no? Y también nos va a permitir valorar adecuadamente el compromiso nodal regional, o sea, de los ganglios cercanos, compromiso del adrenal o no, o del hígado, del riñón contralateral, y también hay trombosis regional en la vena del riñón o de la vena cava. Todos estos datos con una lectura adecuada pueden obtenerse, y tanto con una radiografía como una tomografía se puede excluir la presencia de metástasis pulmonar, ¿no? Y vamos a recurrir a la gamografía ósea solo si hay lesiones extensas, o hay dolor óseo, o hay un incremento de la fosfatasa alcalina. En esos casos puede tener sustento el solicitar una gamografía ósea como parte del estudio de extensión, ¿no? Igualmente, una tomografía del cerebro o del encéfalo si hay pues, un compromiso extenso por la enfermedad, ¿no? O sea, ya no solo para diagnóstico, sino valorar la extensión de la enfermedad. En el diferencial, ¿no? Tomando en cuenta que lo que vamos a detectar al comienzo es una masa, ¿no? El paciente no viene con un rótulo, ¿no? Viene con manifestaciones y podemos encontrar una masa renal sólida, ¿no? Porque las masas también pueden ser quísticas, únicas o múltiples, y podemos estar frente a una masa renal sólida, y entonces esto es un cáncer de células renales hasta demostrar lo contrario. Y en ese sentido, la conducta ya del cirujano, en este caso de urología, es incluso abordar en sala la lesión, ¿no? Entonces, como para la cirugía se convierte en diagnóstico y tratamiento a la vez, ¿no? En otros casos se puede considerar una biopsia y, de acuerdo al resultado, plantear el abordaje quirúrgico, ¿no? Le señalaba que habían variantes histológicas, y obviamente hay otro tipo de tumores, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa al paciente de acuerdo a las características de las imágenes, uno podría orientarse hacia que
este tumor puede ser un angiomiolipoma, ¿no? Y es bastante útil el valorar la densidad grasa. Ya obviamente el radiólogo tiene que entrar a detallar ahí, ¿no? Si es un tumor de ubicación central y citología positiva en orina, podemos estar frente a un cáncer de la pelvis renal, ¿no? Un oncocitoma puede ser indistinguible de un cáncer de células renales en el preoperatorio, o eventualmente podemos estar al frente de un absceso renal, pero aquí hay que valorar pues, si el paciente tiene fiebre o tiene leucocitosis, ¿no? Entonces uno eh, tiene que evaluar el caso para ver si esto se orienta hacia infección o hacia una neoplasia, ¿no? También existen las neoplasias que se abscedan, se sobreinfectan y se abscedan, eso también ocurre, entonces todo eso entra en la valoración, ¿no? Y si el tumor más bien depende de las adrenales y no tanto del riñón, entonces eso entra en las consideraciones para el abordaje del caso. En cuanto al tratamiento, miren, si el riñón es localizado, el tumor es localizado bastante pequeño y localizado, entonces se puede plantear la exéresis del tumor, una tumorectomía, ¿no? Pero pasamos a una nefrectomía parcial, una resección parcial del riñón, si si el paciente solo tiene uno, ¿no? O hay un compromiso bilateral con una enfermedad renal médica significativa, ¿no? O si el tumor es pequeño, el otro riñón es normal y la función renal está conservada, también podemos plantear una nefrectomía parcial, ¿no? En cambio, pasaremos a una nefrectomía, a plantear una nefrectomía radical si el tumor tiene más de 7 centímetros, ¿no? Entonces, en esos casos está contemplado ya este tipo de abordaje. En cuanto al manejo médico, las quimioterapias clásicas citotóxicas ya no tienen lugar en un cáncer de células renales metastásico avanzado, no hay mayor beneficio, y más bien el uso de inmunoterapia con interleuquina, interferón, tuvo una respuesta parcial, pero menor, ¿no? Entonces esto ya eh, era una ventaja hace ya varios años, ya esto de la terapia, el manejo médico del cáncer en células renales ha avanzado en los últimos 10, 15 años, mucho. Incluso hay inmunoterapia ya actual que ya no incluye interleuquina e interferón, eso ya es más historia, ¿no? Y entonces este planteamiento de una nefrectomía citorreductiva, entiéndase como una nefrectomía parcial para reducir la carga o retirar carga tumoral, más una inmunoterapia actual, ¿no? Con nuevos agentes, sí es una alternativa en algún subgrupo de pacientes, pero más recientemente, en los últimos años, ha surgido una terapia dirigida, ¿no? Con medicamentos que incluso se utilizan por vía oral, que son más tolerables y con resultados mucho más importantes, ¿no? Con respuestas que pueden ir hasta de un 60%, ¿no? Estos medicamentos como el axitinib o sunitinib, eh, lo que hacen es controlar la angiogénesis tumoral, entonces de esa forma hacen que los tumores no sigan proliferando, ¿no? Y esta terapia dirigida, que incluso es oral, se puede combinar con inmunoterapia actual, ¿no? Con agentes como el pembrolizumab, y hacia eso va la investigación en este campo, ¿no? De combinar la inmunoterapia actual, ¿no? Con productos como el pembrolizumab, nivolumab, más el uso de terapia dirigida con medicamentos como el axitinib o sunitinib, para ver la respuesta y hasta el momento como que esa es la terapia de elección, ¿no? Esto obviamente puede modificarse y, y en los siguientes años, pero por ahora tenemos eso.
En cuanto al pronóstico, miren, un tumor confinado a la cápsula renal T1, T2, por la clasificación de TNM para las neoplasias malignas, tiene una sobrevida libre de enfermedad a los 5 años de un 90-100% es alta, ¿no? En cambio, los tumores ya extendidos, que en la categoría TNM son T3, T4, la sobrevida se reduce a la mitad, ¿no? Un poco más, ¿no? Pero cuando ya hay compromiso del ganglio linfático regional, miren cómo se reduce drásticamente la sobrevida, ¿no? A 15% menos, ¿no? Solo por ya haber un compromiso del ganglio linfático regional, ¿no? O sea que valorar ese dato es importante, ¿no? Ya sea por imágenes o incluso en el mismo intraoperatorio. En algunos pacientes seleccionados que tienen buena clase funcional, una nefrectomía radical, más metástasis incluso única que pueda ser resecable, pueden mejorar su sobrevida, pero eso ya son casos individuales, ¿no? En cuanto a otros tumores primarios del riñón, ¿no? Los oncocitomas es baja frecuencia, son benignos, pero a veces puede ser indistinguible y eso lo vamos a conocer luego de tener la patología, ¿no? Entonces, pero hay que tenerlos en cuenta y estos también pueden afectar a otros órganos, como ven aquí. Ya habíamos mencionado el angiomiolipoma, ¿no? Pero también pueden haber tumores metastásicos, o sea, un tumor en el riñón que no sea primario, sino secundario, ¿no? Y esto no es infrecuente. Miren que en estos tipos de neoplasias se pueden presentar hasta un 20% por cáncer de pulmón, 10% por mama, 10% por estómago y 10% por metástasis del riñón que está al otro lado, ¿no? O sea, una metástasis al otro riñón, ¿no? Y sí va a ser conveniente que tengan en cuenta que en el caso de linfomas no hablamos tanto de metástasis, sino de infiltración, ¿no? Aquí esto suele ser más difuso, más que focal, ¿no? Si hay ese comportamiento, no puede pensar en este tipo de patologías. Aquí les muestro la portada de algunos casos clínicos que se los voy a compartir para que los revisen. Son tres, este es uno, dos, tres casos. Este primero, muy interesante, ¿no? Un paciente con historia antigua de tuberculosis, se presenta con un cuadro de algunos meses, con fiebre, baja de peso, hematuria y tiene una masa renal, ¿no? Entonces los que abordan el caso plantean una nefrectomía radical y, oh sorpresa, la patología muestra que esto es tuberculosis, ¿no? Entonces, pero la anatomía macro era de una masa, de un tumor, entonces esto terminó siendo pues un tuberculoma, ¿no? Renal. Entonces, sería bueno que lo revisen y aprovechen el caso, ¿no? Igualmente los otros. ¿Sí? Paola. Sí, doctor. Y vamos a ver qué opinan un poquito. A ver. Yesenia o Yesenia. Yesenia. Solange. Solange. Doctor, buenas noches. Disculpa, creo que me mencionó Villamoya. Sí, Yesenia. ¿Tienes alguna pregunta o comentario de alguna de las dos teorías? No, doctor, ninguna. Bien. Solange. Doctor, buenas noches, sí. Sí. ¿Tienes alguna pregunta o comentario de alguna de las dos teorías?
¿Cómo? Bien. Rodríguez Sierra. Buenas noches, doctor. No tengo ni una Hola. consulta. Todo Sí. claro. Bien. Paola, ¿alguna pregunta o comentario? No, doctor, ninguna consulta. Bueno, todo claro. Más bien me podría enviar las diapositivas, por favor, para hacerlo llegar a los chicos. Así, luego en unos minutos yo las coloco con el material complementario que les mencioné. Si yo te Ya, aviso por ya, doctor, WhatsApp, que les comuniques que ya está en la plataforma, ¿no? De Microsoft. ya, doctor, está bien. A ver, Olivera. Muchas gracias. Olivera, Merly. Olivera. Nicole. Sí, doctor, Nicole Rodas. No tengo ninguna pregunta, doctor. Ok. Johan. Está todo claro, doctor. Bien. Joana. Doctor, buenas noches. Todo claro, muchas gracias. Bien. Hugo. 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 Evelyn. Doctor, buenas noches. Todo claro. Bien. Daisy. Daisy. Sí, doctor, buenas tardes. Hugo, ¿tienes alguna pregunta o comentario? No, doctor. Todo correcto, doctor. Bien. Daisy. Doctor, buenas noches. Hola. ¿Alguna pregunta o comentario? No, doctor, todo está bien claro. Más bien, gracias por la exposición. Bien. Claudia. Doctor, buenas noches. Todo ha quedado claro. Muchas gracias por su clase. Bien. Anderson. Buenas noches, doctor. Todo claro, doctor. Bien. Alejandra. Buenas noches, doctor. Sí, ¿alguna pregunta o comentario? Con respecto a al tratamiento del régimen antimicrobiano de la cistitis, ¿usted va a considerar en el examen los fármacos? ¿O Más, más se va a centrar en más, la clínica? más que eventualmente, ¿no? Puede haber algo de medicamentos, pero sobre todo es repasar conceptos, ¿eh? Aplicar conceptos con base de los casos clínicos, más que memoria de algo en particular. Y Gracias, todo doctor. de lo que hemos hablado aquí en clase, ¿no? Sí, y obviamente repasen la primera parte de la teoría de Itu, ¿no? Sí, que también está ya en la plataforma. Está en su curso de semiología, pero también está ahora en la plataforma para que lo repasen, si no lo ubican. Sí, y aprovecho para decirles que estos dos casos que les planteé de infección urinaria al final de la segunda parte de la teoría de Itu, los dos son de bacteriuria sintomática, ¿no? Una en la que hay cierta duda si se relaciona o no con los episodios de encefalopatía, pero en principio son bacterias sintomáticas. Uno va, ya en lo particular, voy a ver cómo se comporta la paciente para ver si
si vale la pena tratarlos o no, ¿no? Pero la definición cumple con la definición de bacterioides asintomática. Y el segundo caso, el paciente con cáncer de pulmón, también es de una bacterioides asintomática, pero como va a ser sometido a un procedimiento de urología, una urodinamia, entonces sí se le trata para que vaya con un cultivo de orina negativo. Pero la expectativa no es mucha en este caso porque al tener una compresión medular secundaria al tumor en el dorso, de las vértebras y de la médula, entonces no creo que finalmente se logre retirarle la sonda vesical, ¿no? Porque este paciente va porque la enfermedad puede progresar también. Entonces, pero bueno, se quiere hacer el intento y vamos a ayudar en ese proceso tratándolo, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, como se señaló en la teoría, ¿no? Muy bien, entonces, Paola, terminamos. Sí, doctor. Terminamos. Ok, entonces te aviso en unos minutos los envíos. Envía las diapositivas, por favor. Sí. Muy bien, entonces estamos en contacto. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Muchas gracias.